Bienvenido a nuestro canal. En la guerra de Ucrania, que está a punto de cumplir 12 meses, las partes continúan dándose una ventaja forzada. Finalmente, se han logrado avances significativos al lanzar contraataques en algunas áreas capturadas por Rusia. La Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania derribó 20 aviones de ataque rusos Shahid-136/131 utilizados por el enemigo para atacar infraestructura crítica. Esto se dice en una publicación en el canal de redes sociales de la Fuerza Aérea. Las tropas rusas atacaron la infraestructura crítica de Ucrania en varias regiones. Los UAV se lanzaron desde la costa este del mar de Azov. En cooperación con otras unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania, muchos aviones de ataque kamikaze Shahid fueron destruidos por fuerzas y vehículos de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dice el informe. Como informó la fuente de noticias digitales, el 10 de febrero, la Federación Rusa lanzó más de 100 misiles durante otro gran ataque en territorio ucraniano. Rusia volvió a apuntar a los recursos energéticos al llevar a cabo ayer intensos ataques con misiles contra la infraestructura ucraniana, y en algunas ciudades se produjeron cortes parciales de electricidad y agua. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, informó que 18 instalaciones, en su mayoría relacionadas con el sector energético, fueron destruidas en 10 regiones debido al bombardeo ruso. En un comunicado emitido por el Ministerio de Defensa ruso, se afirmó que el ejército utilizó armas de alta precisión para bombardear las instalaciones de energía en Ucrania, y todos los objetivos fueron alcanzados directamente y continuaron realizando ataques a distancia. Los objetivos fueron alcanzados en los ataques, todos los puntos designados fueron bombardeados. El primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, también dijo en un comunicado en su aplicación de redes sociales, lanzó una nueva ofensiva masiva contra Ucrania. Se dirigieron a la infraestructura civil crítica, no a las instalaciones militares. Misiles y vehículos aéreos no tripulados que impactaron en 10 regiones destruyeron 18 instalaciones, la mayoría de ellas operando en el campo de la energía. A cientos de asentamientos en 7 regiones se les cortó la electricidad. Shmyhal también enfatizó que las repercusiones del ataque podrían ser peores, pero que las unidades profesionales de defensa aérea derribaron 44 de los 50 misiles. Agregó que los equipos de reparación están trabajando para eliminar cualquier rastro de los ataques rusos. Mientras continúa el cierre de emergencia local en las regiones de Kiev, Zaporizhia, Dnipropetrovsk y Kharkov, Shmyhal instó a todos los ucranianos a consumir energía de manera consciente y reducir la carga en la red. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, hizo la siguiente declaración en su cuenta de redes sociales: como resultado del daño a una planta de energía cerca de Kiev, el 80% de los ciudadanos de la capital se han quedado sin agua. Después de los ataques rusos, 350.000 casas en Kiev no tienen electricidad. Kirilo Timoshenko, jefe adjunto de la oficina del presidente de Ucrania, dijo: los enemigos rusos han lanzado nuevamente un ataque masivo contra las instalaciones de energía en algunas regiones. Las defensas aéreas derribaron algunos misiles mientras que otros dieron en el blanco, dijo. Según informes de medios locales y extranjeros en Kiev, unos 15 soldados bloquearon el tráfico en el norte de la capital y bloquearon el acceso a la carretera que conduce a una de las zonas afectadas por los ataques. Un soldado, que hizo una declaración a una fuente de noticias anónima, dijo: 3 misiles alcanzaron objetivos a unos 100 metros de distancia. Es peligroso quedarse aquí, puede haber otros ataques, dijo. Los periodistas reportaron al menos 5 explosiones en las primeras horas. El ejército ucraniano informó que se lanzaron al menos 50 misiles de crucero hacia Ucrania desde el mar Caspio del norte y la región de Rostov, Rusia. Moldavia, por su parte, anunció que los restos de misiles rusos derribados por Kiev cayeron esta semana en un pueblo moldavo en la frontera con Ucrania. El Ministerio del Interior de Moldavia emitió la siguiente declaración: un misil lanzado por la defensa aérea ucraniana golpeó el extremo norte de la aldea de Naslevsea en la República de Moldavia, cerca de la frontera con Ucrania. No se han reportado heridos hasta el momento. Sin embargo, las ventanas de varias casas resultaron dañadas. Kiev ha sido atacada antes, en particular por drones de fabricación iraní desplegados por Rusia el 10 y 17 de octubre. Rusia había apuntado a las principales infraestructuras energéticas. Esta semana, se llevó a cabo un ataque con aviones no tripulados contra barcos militares y civiles de la Armada rusa estacionados en el puerto de Crimea de Sebastopol, y un buque de guerra resultó dañado.
El Ministerio de Defensa ruso acusó a Londres de ayudar a Kiev a llevar a cabo este acto de guerra, mientras que el Reino Unido negó estas acusaciones. La declaración del Ministerio de Defensa ruso fue la siguiente: las unidades militares que lograron repeler los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas en el eje de Krasnolimansk neutralizaron a más de 170 soldados ucranianos. Las siguientes declaraciones se utilizaron en la continuación de la declaración, que llamó la atención sobre el hecho de que más de 60 soldados murieron en los violentos enfrentamientos en el eje de Donetsk. Después de intentos ofensivos fallidos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Rusia, devolviendo al enemigo a sus posiciones principales en el eje Nikolaev-Kryvyi Rog, neutralizaron a más de 110 militares ucranianos y mercenarios extranjeros en dirección a Kupiansk. Los ataques de Ucrania continúan a lo largo de las líneas de contacto. Esta semana, Kiev aceleró sus operaciones en las regiones de Kherson y Zaporozhye. Según los medios rusos, las imágenes sobre este tema fueron publicadas en Internet. Se informó que se registró un ataque con misiles cerca de la planta de energía hidroeléctrica de Dniester en Chernivtsi en la región de Zaporozhye. Vecinos del lugar informaron que se produjeron varias explosiones en la zona. Vladimir Rogov, miembro del Consejo de Administración Militar y Civil de la división controlada por el ejército ruso en Zaporizhia, anunció que una subestación cerca de la central hidroeléctrica fue bombardeada. Rogov informó anteriormente que la estación fue minada en marzo. Kiev planeó una gran provocación al destruir la estación. Esto puede causar una descarga de agua descontrolada, dijo. Los expertos rusos opinan que si ocurre tal situación, las olas de agua pueden alcanzar los 20 metros de altura y la parte costera de la ciudad de Zaporizhia puede cubrirse con agua a una velocidad de más de 60 kilómetros por hora. Al mismo tiempo, se señaló que la central nuclear de la ciudad también podría inundarse tras la explosión. Sin embargo, la parte ucraniana, que niega estas acusaciones, advierte que Moscú está utilizando estas acusaciones para expandir su ataque a las instalaciones de infraestructura de Ucrania. Los datos militares rusos muestran que Kiev reforzó su ofensiva sobre Kherson desde varios ejes. Al señalar que continúan los cortes de energía en Kiev debido a los ataques llevados a cabo por el ejército ruso en la infraestructura energética en Ucrania, Mlynarich dijo: también nos estamos congelando en Kiev, no hay electricidad, pero hay personas que están en más difícil condiciones que nosotros. Dicho, tras la retirada de las tropas rusas, la ciudad de Kherson, que estaba de nuevo bajo el control del ejército ucraniano, ha pasado recientemente a ser objeto de ataques rusos. Ha habido civiles que han resultado heridos y han perdido la vida como consecuencia de los ataques rusos en la ciudad, que está trabajando para devolver la vida a la normalidad con la provisión de servicios de electricidad y teléfono. Las autoridades ucranianas anunciaron que 10 civiles murieron y casi 60 resultaron heridos en el último ataque de las fuerzas rusas en la ciudad de Kherson. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir información sobre nuevos videos. Gracias por mirarnos.